Hoy es un día triste para el recreativismo y para el periodismo deportivo de esta ciudad, de esta provincia. Ayer a las 3 de la madrugada se nos ha ido para siempre Manolo Guerra, Manolín, como le decíamos todos, Manolín Guerra. Aquí tenemos algunas de sus imágenes y con él se ha ido una forma distinta de hacer periodismo deportivo. Yo no puedo hablar de cómo jugaba o no, nada más que de los partidos que le he visto así entre los veteranos, pero me decían que era un buen futbolista. Luego, como comentarista, como director de su programa, jefe de deportes de la cadena SER, tenía una forma muy distinta de hacer periodismo. Sus retransmisiones eran distintas, como he dicho antes, distintas porque además actuaba en muchas ocasiones como un aficionado que está viendo el partido, decía, árbitro, lo que malo eres, o al futbolista tal, o al futbolista cual. Y entonces hoy queremos hacerle aquí un pequeño homenaje recordándolo. Miren ustedes, cámara, me pon el plano abierto, porque verán ustedes que falta una cosa que en los 2 últimos años estaba todas las semanas en la parte del suelo o al borde de la bandera. Es la bandera del recreativo. Manolo quería enterrarse, que su caja llevara encima la bandera del recreativo de Huelva. Un pariente suyo, el yerno, me llamó la noche antes y me dice, José Luis, es posible que Manolo no salga de esta noche, pero a él y a la familia nos gustaría que portara el féretro lo que es una bandera del recreativo, la bandera del recreativo. Intentamos ponernos en contacto con Jesús Vázquez, con la jefa de prensa, pero era una noche mala, no era una noche, era el día 31 y no logré hablar con ninguno de ellos. Les puse mensaje a ver si los podía llamar y vi que no habían abierto eso porque seguramente tendrían, como todo el mundo, cantidad de WhatsApp y cosas de estas. Total, que por la mañana, a las 10 de la mañana, pues me levanté, llamé a Antonio Lao, digo, Antonio, ¿por qué no me acompaña? Y vamos al tanatorio y le llevamos una bandera. Y le llevamos la bandera que ha estado aquí durante los 2 últimos años. O sea que esta bandera se queda libre, ya buscaremos otra, o que alguna peña nos dé otra de las suyas, en fin, que Manolo se ha ido con su deseo. Manolo era una persona muy singular, muy simpática, muy agradable y que tenía ocurrencias de todas clases, te reías con él a la fuerza y lo vamos a echar muchísimo de menos lo que lo hemos tratado. No, tú a Manolín tampoco creo que lo hubiera jugado, ¿no? ¿Cómo que no? Con los años que yo tengo y la memoria. Eso sí, la memoria sí. Vale. Sí, pero claro, es que hace muchos años de eso. ¿Cuándo jugó Manolo? Manolo en el antiguo Colombino. Sí. Llegó a jugar en el antiguo Colombino, ¿no? ¿Te llegó a jugar? Yo no lo sé. Claro que llegó a jugar. Él vino, estando ya en recreativo, sí, en Segunda División A, en el antiguo Colombino. Eso cualquier persona de Huelva con 60 y tantos, 70 años debe recordarlo. Isabel decía que no lo había visto jugar nunca. Porque Isabel estuvo mucho tiempo fuera, ¿no? Y después se fue a Sevilla. Sí. O sea, yo no lo vi jugar nunca. Pues era un jugador con mucha técnica, un tío de la auténtica escuela sevillana futbolística, tanto del Sevilla como del Betis. Era un tío de mucha calidad, cobardón. La pelota al pie, que deje se la echaran, ¿no? No, cobardón con los defensas, me refiero, que de pelear y de eso poco. Ahora, de inteligencia jugando, de calidad jugando, de los futbolistas de más calidad que han pasado por el recreativo. De los de más calidad. Lo que pasa es que no era un tío al que tú le podías pedir que se peleara con nadie. Él la tocaba, se iba, tenía mucha calidad, mucha calidad. Era, voy a decir, hombre, las comparaciones son odiosas y en estas situaciones mucho más, ¿no? Era mucho mejor futbolista
que retransmisor del partido. Bastante mejor. Lo que pasa que las retransmisiones se prodigaba, las vivía, transmitía, y en el terreno del juego, siempre que podía, se caqueaba. Se escondía un poquito, ¿no? Pero era un jugador de muchísima calidad. Y luego, personalmente, tú lo has definido ya, pero tenía un parecido contigo casi clavado. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pero no era físico, era de aquí, porque era un hipocondriaco. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ya, Es verdad. yo he tenido consultas de Manolo Guerra cuando estábamos en el LOI, que tú decías, Manolo, pero ¿cómo te ocurre pensar que tienes esto? Lo tenía todo. Sí, lo tenía todo. sí. Entonces, Me lo decía ayer su hija, me lo decía ayer su hija. Dice, mi padre se creía que se iba a morir cada 2 minutos. ¿cómo? Abriendo la puerta de la consulta estaba muriendo. O sea que tenía esa triple condición. Buen futbolista, probablemente si hubiera mantenido en otro de sus equipos hubiera triunfado más que en el Recreativo. El Recreativo era un equipo de ascenso-descenso en aquellas épocas, ¿no? Retransmitía muy bien los partidos porque además, teniendo en cuenta que como futbolista que había sido, había apreciaciones que a quien no haya jugado al fútbol a nivel profesional le puede costar trabajo llegar a entender. Competía con otro monstruo del periodismo deportivo retransmitiendo, que era Santiago Cotán Pinto, o sea, han sido dos referentes de las retransmisiones del Recreativo. Y después, ya digo, buen futbolista, buen periodista, sobre todo en el ámbito de la retransmisión, y después como persona, una gran persona, pero condicionado en su estilo de vida por esa condición de hipocondríaco. Se creía que todos los días se podía morir. Sí, lo decía. Pero tengo... eso conecta con su condición de futbolista, ¿no? Yo tengo, de no meter pie, sino esperar que se lo metieran a él. Yo en aquello entonces, cuando estaba en el estadio deportivo, el estadio antiguo, en el municipal, en la rueda de prensa se bajaba a una especie de lugar que había allí, que además nos daban un bocadillo cuando llegábamos a cada uno, una cervecita o una Coca-Colita, y Manolo siempre llegaba y decía, el partido ha sido así, este ha fallado por aquí, este ha fallado por el otro. Y dentro de la retransmisión me gustaban dos cosas que tenía. Una, que cada momento estaba diciendo la hora del minuto. Estamos en el minuto 18, estamos en el minuto 22, estamos en el 33. Y luego también tenía la de esta que decía dónde estaba el balón. Estaba el balón en la línea media, estaba al borde del área, porque muchas veces es un fallo que se tiene normalmente los que hacen periodismo deportivo de radio. En televisión tú lo estás viendo, ¿no? Y entonces no se dice nunca dónde está el balón. Vamos a decirme dónde está el balón. Hay mucho peligro y el balón está en el área contraria, en el área tuya no hay mucho peligro, ¿no? No, hombre, nosotros hemos escuchado partidos donde dice chuta el Recreativo, córner contra el Recreativo. Sí. Y estaba atacando, ¿no? Sí. Manolo Guerra era un personaje en su profesión periodística y era un magnífico futbolista, y la ventaja que tenía escucharle a él los partidos era que con su visión como futbolista profesional que había sido, para los futbolistas era terrible. Terrible, sí. Terrible, porque las críticas a las deficiencias técnicas y tácticas eran brutales. Pero eso hacía que tú disfrutaras el partido mucho más, ¿no? Porque te transmitía el partido que él veía, y que él veía como profesional del fútbol, más que profesional del periodismo, ¿no? Yo creo que indiscutiblemente es una pena, pero recreativista y como recreativismo, hablar de la pérdida de Manolo Guerra es hablar de un personaje muy importante. Yo he estado allí en el tanatorio y he estado con las dos hijas. A los hijos no he visto a ninguno, y había mucha gente allí comentando cosas de Manolo Guerra, de Manolín Guerra, que nos estábamos divirtiendo. Vaya, como tengo la garganta, nos estábamos divirtiendo todos.
Es que Manolo vivió una época de recreativo, la época que él ha vivido el recreativo hasta los últimos tiempos, ha sido una época que tenía mucha trascendencia en la historia del recreativo, mucha, porque, y además él la vivió desde dentro, fíjate, desde tan adentro que su suegro era presidente. Sí, señor. O sea, que imaginaros cómo ha vivido Manolo Guerra el recreativismo, desde la presidencia de su suegro, lamentablemente falleció en un accidente de tráfico, hasta después cuando pasó a los medios de comunicación, y él tenía una visión muy singular, y siendo de fuera de Huelva era un enamorado de Huelva. Sí, totalmente. Manolito Salazar, buenas noches. Buenas noches. Que me gusta que vengas aquí. Se nota que no estás aquí en esta tertulia, te pagan mal, por otro lado que traes los pantalones rotos. Esto me he enganchado con las prisas, a claro, no cosas ahí. Que te digo yo, que tú has estado muchos años con Manolo, ¿verdad? 15. Cuéntanos algo de él. Pues Manolo, es que he estado escuchando atentamente lo que comentaba Nono, porque coincido en muchísimas cosas de lo que él dice, ¿no? Y suscribo lo que tú has comentado, José Luis, del tema de las retransmisiones, porque lo hemos comentado que hoy en día, y lo decíamos esta mañana en tono jocoso, ¿no? Que el chiringuito había hecho mucho daño. Hoy en día escuchas a alguien, hablo del respeto, escuchas a alguien retransmitir y está encantado de haberse conocido. Que retransmito, qué dominio tengo del castellano. Algunas hasta se graban en internet, pero no piensan muchas veces en el oyente. Y el oyente está detrás del aparato receptor para divertirse y para saber, como tú bien dices, dónde está el balón. A mí me gustaba mucho de Manolo Guerra, ya no es que viese el fútbol de la perspectiva esa que tenía de futbolista, sino la chispa esa de genio que tenía. Cualquier historia, o como un año, el año que nos meten 5 en Vigo, el Celta en la Copa del Rey, Pedraza, con esas patitas, ¿cómo puedes correr detrás del jugador? Y sale ese chispazo, o está retransmitiendo el jugador que avanzaba a la portería contraria y de repente se calla. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Vete ya por ahí, hombre, vete ya. Y soltaba una parada de esa. Ay, Dios mío, mierda, que nos van a matar cuando vayamos al estadio. Y cosas como esas. Todo el mundo tenía mucho respeto y mucho cariño. Sí. Por eso te decía que para el futbolista era un tío terrible, porque era capaz de decirle a la audiencia lo malo que había sido uno, no se andaba con paños calientes. Sí. Y además era... A mí me gusta cuando... Porque hay veces en las que muchas veces sacas los pies fuera del tiesto y te cogía y te miraba la cara y te decía, no se te olvide nunca, es el Real Club Recreativo de Huelva, decano del fútbol español. Cuidado, no te resbales mucho porque estamos hablando de una institución, no como el Recreativo. Y en la época de Caparrós, aquello era horroroso, de ir, por ejemplo, como esta mañana estaba recordándolo con la mujer y con Manoli, que van a Cáceres, a un cacereño recreativo, y de repente la vuelta se metió en agua, iban los dos conduciendo y tuvieron un accidente de milagro, porque de repente vamos a poner la larga, al primer esa de larga que ponen del coche, un tío pero literalmente en pelota, andando por la carretera. Este muchacho dice, literalmente en pelota el tío. Manoli que empezó a gritar, ¡ay, esto! Y el Guerra pegó el volantazo. O el día que fueron a Yecla, iba Paco Mendoza, que en paz descanse también, para que entonces era directivo, creo que el Capitán Oliva y un amigo que se había buscado el Capitán Oliva, que el hombre tenía cistitis, para allá y para acá, de Yecla para allá y para acá, cada 2 kilómetros, para, y cuando llegaron aquí, la cara de Paco Mendoza descompuesta, menos mal que hemos llegado, yo creí que no llegábamos nunca. Yo fui con él a Soria, me fui en AVE, ellos habían ido de antes, estaban esperando allí, si le daban un coche para irnos a Soria, cuando quedamos eliminados, ascendió el Soria, el Numancia, y me fui con él y con Manoli, y para venir para acá decía que él no se venía, que estaban los jugadores muy tristes y que se quedaba allí con ellos. No sé luego cómo se vine, porque yo ya entonces para acá, Manoli tampoco se vine y me vine con Nardi, y Paco Gamero.
a mí me decía, niño, para las retransmisiones, las ideas claritas y ligerito de ropa. ¿Ligerito de ropa qué es, chiquillo? Una muda de calzoncillo. No me vaya ahí como Manoli que lleva hasta la plancha en una maleta. Una muda de calzoncillo, te cambia, descansa. Vale. Tenía mucho arte y demás. Sí, Tú lo conociste con las retransmisiones, ¿no? Yo con las retransmisiones sí, yo soy del 78 y yo recuerdo la década de los 90, pues que además fue cuando bajamos a Segunda B, esos primeros años, cuando Manolo se iba a retransmitir los partidos de Segunda B, Guadix, Fuengirola, Motril. Claro, eran campos que no estaban ahora adaptados o preparados como están ahora con sus cabinas de prensa. Luego muchas veces él se sentaba en medio del público y retransmitía el partido, y recuerdo perfectamente, además hoy lo comentaba con un amigo hablando que me cortan el cable, que me quieren pegar, que no sé qué. Entonces, como dice Nono, era una persona que yo como futbolista no lo conocí, como comentarista sí, y como comentarista era una persona muy pasional, muy pasional, que él, tanto lo que tenía a su alrededor en el público, como lo que veía en el césped, como ha dicho Manolo, si algún futbolista fallaba, pero ¿cómo falla esto? ¡Qué malo eres! Ese tipo de comentarios que le salían de forma totalmente impulsiva y también por el cariño que tenía hacia los colores del Recreativo. Y sí, yo recuerdo muchísimos partidos comentados por Manolo Guerra, y después pues el día a día su programa Ser Deportivo a las 3 y cuarto, 3 y 20 la cadena Ser, y sí, yo crecí escuchando a Manolo Guerra en la radio. Sí, pero yo destacaría una cosa con ese carácter impulsivo, y yo lo he dicho, ¿no?, que para el futbolista era terrible, pero nunca le faltó respeto a un futbolista. Claro, podía comentar el error, el fallo, el momento, o las circunstancias, incluso decir eres muy malo, pero es que muy malo a un futbolista no es ningún insulto, Sin embargo, hoy día se insulta mucho más a los futbolistas desde una supuesta teoría táctica, estratégica, que hacen muchos de los que retransmiten, y ofenden más a los futbolistas. Y Manolo Guerra, yo, al menos en lo que yo le pude escuchar, que fueron muchos partidos, no le oí nunca faltarle respeto a ningún futbolista. Hoy en día tengo la impresión de que, en teoría, están los futbolistas más preparados y se mosquean más rápido. Hoy cualquiera, por ejemplo, os metéis en el Twitter, Choquito Uruense, qué malo es el Rajín ese, y es capaz de matarte. Antiguamente aguantamos un poquito el primer golpe y los tíos, como bien dicen, no. Pero es por eso, porque Manolo, aparte de la visión como futbolista y en su forma de retransmitir y su recreativismo, no era ningún hooligan. Una cosa es ser hincha, ser recreativista, y otra ser un hooligan, en toda la extensión de la palabra utilizada hoy día, ¿no? Entonces él, cuando el Recreativo perdía, se ofendía, le dolía y hacía comentarios terribles, pero siempre desde el respeto, siempre. La mujer contó una anécdota que era tan... Hemos hablado de lo hipocondríaco que era, pero también de lo supersticioso. Él... bueno, iban unidas las dos cosas. O iban unidas, efectivamente. Él todas las noches, antes de acostarse, tenía que leer el ABC de Sevilla y fumarse 2 cigarros. En el momento en el que le quitaba uno, se volvía loco. Ahora, en los últimos días, en los últimos meses, se partió una cadera hace un par de meses, y esto me decía la hija también, que la pandemia le vino muy mal, porque él, que estaba acostumbrado a salir y todos los días a hacer su deporte, el no poderlo hacer, estar tanto tiempo inactivo, le sentó mal. Últimamente no veía tan bien, no podía leer y lo ha pasado mal. ¿Tú qué recuerdo de oída tienes de Manolín? Sí, lo primero, obviamente, darle el pésame a la familia y amigos y a aquellos que han trabajado o lo han conocido. Obviamente, soy del 94 y desde que tengo uso de razón, pues yo no lo pude escuchar ni en sus retransmisiones, pero sí, obviamente, mi padre, amigos, el tiempo que llevo, que es poquito en el periodismo, pues quien no sepa
quién es Manolo, pues algo está haciendo mal si quiere dedicarse al periodismo. De hecho, también tuve la fortuna de estar también hace unos años en la cadena SER, estuve 2 años, Manolo también estuvo, y la verdad que ahí, tanto Fran Barbosa como el propio Manolo, que no coincidí con él, pero me lo comentó, pues me comentan historias, pero anécdotas, pero yo estoy aquí embobado escuchando aquellas de viva voz, porque es cierto que ya hace bastantes años que se alejó del mundo del periodismo, de las cámaras, de la radio, que es donde él triunfó, como a veces estáis comentando, y obviamente su historia sabemos quién es, Manolo, y al igual que Ale, que es de mi generación, pues sabemos que es un referente para el periodismo deportivo onubense, que además fue futbolista, con lo cual en este Recre, en este decano, pues es algo más que una simple persona. Alex. Igual, pecaría de irrespetuoso para los que lo conocéis hablar de alguien que al fin y al cabo pues, no tuve el gusto de conocer. Familiares míos, incluso mi propia madre trabajó en el ayuntamiento, es decir, que no solo me lo estuve obligado, ¿no?, a lo que era... Hoy me he enterado yo, que no lo sabía, que él había estado de entrenador en el Moguer. Por la mañana estaba en el ayuntamiento, por la tarde transmitiendo y por la noche entrenando al Moguer. Y lo que yo destaco de Manolo, de lo que no conocía evidentemente, es algo que incluso, por suerte en Huelva, bueno, con alguna que otra lista, pero no lo tenemos que ver tanto, es que se unió con Cotán Pinto y con Plácido Orden para crear la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva. Bueno, a eso algo que está... Ignacio Ruiz, ¿verdad? Correcto, se me olvidó Ignacio Ruiz. Con lo cual, alguna hora se llevaría la mano a la cabeza de ver cómo miembros de Cadena COPE, SER, Onda Cero, Antena 3 Radio, etcétera, se unen para hacer una asociación de la prensa deportiva. Y la primera de Andalucía. Y aún así, que yo soy el primero que habla del graduado del periodismo y de la carrera de periodismo, y en fin, darle valor a lo nuestro, personas que no venían del periodismo, el propio Manolo Guerra. Con lo cual, oye, que hay que también mirar para atrás para reivindicarlo donde estamos y por supuesto para poder reivindicar de cara al futuro. Es que, Alejandro, para venir de la facultad de periodismo no hay que venir hace 10 años, ¿eh? Hace 10 o 15 años. Y yo puedo decir, porque conozco las dos épocas, sin menospreciar, por supuesto, ni ser injusto con los universitarios actuales de periodismo, que ya quisieran hoy día muchos magnates, y cuando digo magnates me refiero a los que están en la élite, tener las capacidades periodísticas que tenían aquella gente, con los recursos que también tenía aquella gente. Totalmente. Porque te digo una cosa, habéis nombrado 4 personas, que las 4, y quiero que me entienda alguien bien, porque si no mañana cualquiera, esas 4 personas en su época estuvieron siempre por encima en categoría profesional que el Club Recreativo de Huelva. Muchas veces es más importante, sobre todo las retransmisiones, comunicar que hacer periodismo, y comunicar por lo que habláis, por lo que nos cuentan, sí, pero no era único. Pero Guillermo, yo he dado un paso más adelante. Sí, por supuesto. O sea, el Recreativo estaba en aquella época en segunda B, y ellos, categorías los 4 que habéis nombrado, estaban muy por encima de la categoría deportiva del club. Manolo no empezó en la cadena SER. Radio Juventud. ¿Qué? Trabajó en Radio Nacional de España, en Peninsular Deportivo, que dirigía Plácido Jordán, ¿no? En aquellos entonces estaba Manolo, estaba Ignacio, estaba Paco Silveira, el Lepe, y yo aquí la Cristina, o sea que empezamos todos juntos. De hecho, todo esto vamos a poner aquí, mandando un beso al cielo, para Manolín Guerra, a la familia, decirle que nos unimos de todo corazón a su dolor, que estará siempre en el recuerdo nuestro y que los queremos un montonazo. De hecho, todo esto vamos a hablar ahora del partido que ha jugado el Recreativo hace un ratito, porque hoy, hace ya algún tiempo que hacemos falso directo. Hoy es un directo totalmente, no sé si algunos son las 22:57, si alguien quiere llamar a un teléfono que nos lo pongan ahí y que alguno que quiera entrar, que pueda entrar. Pero vamos a ver lo que ha sido el partido de hoy, que para mí, desde luego, los 58 minutos primeros han sido los mejores que he visto al Recreativo esta temporada. Pero esto será después de publicidad. Hasta verlo campeón.
Continuamos en la tertulia recreativista en su programa 1220, esta noche en riguroso directo, por eso estaba a decir que son ya las 23:04. Nos queda todavía una horita para hablar del recreativo, de lo que ha hecho hoy en el campo de la Algeciras, donde hubo 58 minutos que a mí personalmente han sido los que más me han gustado. Luego, cuando metió el primer gol, un pase perfecto de Antoñito Domínguez, el balón salió y no sé si estaba en fuera de juego o no, pero da igual. Luego que Alcalde casi le da y casi lo mete o no lo mete, porque me dio medio cayéndose, pero es que a partir de ese momento el recreativo cambió totalmente el sistema de juego, ¿no? Y entonces el Algeciras se echó para adelante, empata con un gol, con un fallo terrible de la defensa, que es raro, balonazo al poste, cae, se remata de aquella manera, luego golazo de Antonio Domínguez. Yo siempre lo he dicho aquí en esta tertulia, que Antonio tiene que tirar la falta, se deje tanto de Alcalde, porque Antonio le pega el balón de escándalo. Y luego otro fallo terrible en defensa, que todos los balones que venían a jugada de balón parado eran de ellos, todos. Pero la verdad es que el Recreativo se ha colocado ya no sé, pase lo que pase, va a quedar quinto esta jornada, y ya espero yo que no vayan a comentar tanto el tema de que vamos a salvarnos y bueno, esto, que hay que aspirar ya a estar entre los 5 primeros y dejarse de cuánto. No. ¿Qué te ha parecido el partido? Pues yo voy a decir algo que no va a gustar, pero lo tengo que decir. Cuando tú juegas una hora, como a jugar Recreativo, y no eres capaz de dejar resuelto el partido, quiere decir que seguimos siendo un equipo con tremendos defectos. Porque es que el Algeciras, ¿quién es el Algeciras? Porque es que todos íbamos pensando que el Algeciras era un equipo que estaba ahí, que le habían metido muy pocos goles, que el Algeciras no es ni mejor que el sanluqueño, ni mejor que la mitad de los equipos que están en el grupo. Y si el Recreativo en 50 y tantos minutos, sobre todo el primer tiempo, no es capaz de dejar resuelto en un campo como Algeciras el partido, resulta que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. No nos vayamos a confundir con la clasificación, porque tenemos enormes debilidades. Tú no puedes meter 3 goles fuera de casa y está con la última media hora con el agua al cuello, asustado. Sí, no, pero han tenido, lo ha hecho bien, han ido una vez que la han empatado, ha ido otra vez por el partido. Es que no te pueden empatar, es que ahí es a donde yo quiero llegar, es que no te pueden empatar, es que hemos hecho lo mismo que con el Granada B, que acabamos jugando con 6 defensas. Y aquí resulta que hemos hecho unos cambios porque al final de la Rosa ha demostrado que es un futbolista con gran habilidad y que... Pero es que nosotros hemos podido irnos con un partido empatado que teníamos que haber ido ganando en el descanso ya de forma clara. Además, porque tú dices lo de Antonio Domínguez. ¿Cuántas veces chutamos a puerta? Un poquito. En el primer tiempo, ¿cuántas? Pues no me acuerdo yo ahora. Si no te acuerdas, porque era muy poco. No me acuerdo yo de muchas, Entonces, ganar 3-2 un partido en el descuento contra un equipo como la Algeciras y jugando como hemos jugado durante casi una hora, sigue poniendo en evidencia muchas deficiencias. Lo que he visto yo es mucha aglomeración de gente en el centro del campo, sí, se presionaba muy adelantado, que eso es bueno, sí. Y entonces la defensa estaba más tranquila, ¿sabes? Sí, pero cuando llegábamos al borde del área, acabamos. O sea, ahí se acababa, sí. Bueno, pues para aspirar a algo, eso hay que acabarlo. Hay que acabarlo, tirar.